Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa del Jurista. Les saluda a todos ustedes, a todos los que se están integrando a Somos Conce TV. Les habla su abogado Jorge Roberto Gutiérrez. Y el día de hoy vamos a tratar de dos temas que han tomado la palestra en los medios de comunicación durante las últimas semanas y que dicen relación con la migración y con el tema de los refugiados. En el primer bloque hablaremos precisamente de la migración y en particular lo que está ocurriendo acá en Chile y la difícil situación que están viviendo los migrantes en este país y con relación al tema de la pandemia. Y para eso tenemos como invitado, yo diría un gran invitado, al abogado de la Universidad de Concepción, máster en Derecho Internacional por la Zhongshan University of Economy and Law de la ciudad de Wuhan, China, donde precisamente o lamentablemente vino el coronavirus. Docente universitario además del ramo de Sí. Derecho Internacional Privado y conferencista en materias relativas a las señaladas. Tengo un gusto de presentar a Francisco Larenas. Hola Francisco, ¿cómo estás? Gracias, Roberto, muy amable de invitarme y muy contento de estar aquí junto a los amigos que nos acompañan en El Jurista. Gracias, Bienvenido al jurista Francisco. muchas gracias. Antes de entrar al tema de lleno, te quería preguntar, sí, de manera coloquial, ¿cómo han sido tus días estos 3 meses, 100 días, más o menos, dependiendo de las circunstancias, para ti en este caso, y convivir diariamente esto, Bueno, ha en la situación? sido, yo creo, como para todos unos días de modificar rutina. Eh, He estado de salir a la oficina, visitar a los familiares, a los amigos. Todas estas cosas han cambiado. Eh, yo creo que nadie está exento de eso. Yo mismo desde marzo no veo a mis papás, así que por precaución hemos tomado esa decisión de no visitarnos. En lo personal yo sigo trabajando como abogado, ocasionalmente me entrevisto con clientes, ocasionalmente me toca hacer trámites como todos los abogados, ¿no? Que tribunal, registro civil, notaría, en fin, esas cosas, pero eh, bastante menos que antes. Naturalmente nos obliga a todos a tomar precauciones que antes nadie se podía imaginar, la mascarilla, los guantes, el lavado de manos frecuente. Esperemos que esta situación pase luego. Por lo menos en nuestra región la cosa se ve más auspiciosa que en la metropolitana. Efectivamente, por lo menos desde el punto de vista matemático, sin ser especialista en esto, pero lo, lo marca así. Quiero señalar desde ya para todas las personas que nos están siguiendo en el vivo y para los que se van a integrar durante este primer bloque y también para el segundo bloque del jurista, pueden hacer todas sus consultas, sugerencias, preguntas relacionadas al tema que vamos a tratar, que es migración, con el especialista Francisco Larenas, ya sea a través del muro de Facebook de Somos con CTV en este momento y también al número WhatsApp que aparece en pantalla. Esto es más 569 77 25 23 40. Ya Francisco, Bien. vamos a comenzar. En primer lugar, y como una forma de contextualizar el Uh -huh. tema para todas las personas que nos están viendo, ¿qué es la migración? Bueno, la migración es un fenómeno muy antiguo. De nuevo no tiene nada. Lo que pasa es que en Chile, como estamos medio al final del mundo, es algo que lo empezamos a notar recién. Eh, si nosotros nos damos cuenta y revisamos la historia hacia atrás, eh, podemos encontrar desde los tiempos bíblicos que el pueblo de Israel es un pueblo que viajaba, eran pueblos que se volvían extranjeros en Egipto, en fin. Entonces había desplazamientos.
Había matrimonios entre personas de distintos pueblos. ¿Ah? Si nos vamos un poco más adelante en el tiempo, eh, recordemos en la cuenca mediterránea a estos pueblos navegantes, los fenicios, los cartagineses que navegaban, ¿cierto? Estas relaciones comerciales que establecían ellos, eh, también iban dejando detrás no solo relaciones de compra y venta de cosas, sino que también iban surgiendo en tiempos muy antiguos, reitero, las personas de un lado de la costa al otro lado de la costa iban dejando, estableciendo pequeñas aldeas, ¿cierto? Iban estableciendo familias, ¿cierto? Entonces, desde el norte de África y el lado del frente, que era Europa, había contacto humano. Entonces, después, si nos vamos a tiempos más contemporáneos, siglo XX, Primera Guerra, Segunda Guerra, en fin, el mapa Europa que se redibujó completo, ¿cierto? Países que nacen, países que se extinguen, países que se fusionan y países que se fraccionan, ¿ya? Nacionalidades que desaparecen. Hoy día nadie es yugoslavo, hoy día nadie es checoslovaco, ¿ah? Entonces son nacionalidades que desaparecen. Bueno, hay movimientos de personas que huyen por la guerra, ¿ah? Situaciones similares en África, en Asia, ¿ah? Acá en Centroamérica también, las guerras que tuvimos en los 70, ¿ah? La gente que ha huido de Cuba por el régimen. Bueno, cada uno responde a distintas situaciones. Hay migraciones que son por causa del clima, por la sequía, que no hay comida, que no hay agua, ¿ah? En fin, por distintas Efectivamente. causas las personas dejan el lugar en que habitan. Ujú, A veces son de toda humanidad, ¿ah? Y buscan un nuevo horizonte para su vida, ujú, lo cual también es de toda humanidad y de toda lógica, si todos tenemos el derecho más pleno de realizarnos. El tema es que en los tiempos contemporáneos, ujú. si bien, como te digo, en la gran parte del mundo esto es súper visible, si tú vas a Estados Unidos, un país que está lleno de personas de todos los Lleno de colores, migrantes. Está lleno de migrantes, el país con más migrantes del mundo. si tú vas a Miami, Ujú, no se habla inglés, se habla más español. ujú, Si tú vas a Francia, caminas por las calles de París, va a haber gente de todos los colores, asiáticos, negros, turcos, qué sé yo. Alemania lo mismo, ujú. en España también, sobre todo en el sur, que han llegado muchos árabes y africanos, en fin. Entonces, lo que pasa es que nosotros, Chile, como estamos al final del mundo, no nos dábamos cuenta de esta realidad que existía, ¿ya? Ujú. Entonces, de repente esta realidad nos cayó de balde, digamos, un balde así, y Ujú. cae. ¿Por qué? Porque en definitiva, desde los 90 empiezan a llegar primero los peruanos, ¿cierto? Nos acordamos en Santiago y se hacía esta caricatura, la nana peruana, los que se paraban en la plaza, ¿cierto? Después del 2000 colombianos, después venezolanos, y empiezan a aparecer los haitianos, ya. Entonces Chile ya empieza a tener una presencia de personas de más nacionalidades, algo a lo que no estábamos acostumbrados en nuestra cultura Ujú. medio eh, de fin del mundo, ¿ya? Más homogénea, ¿ah? Donde en general, salvo los pueblos fronterizos, también no todo el mundo conoce un argentino, no todo el mundo conoce un peruano o no todo el mundo conoce un boliviano. ¿Ah? Francisco, Entonces, a sí, propósito, dentro de esta verdadero resumen que tú señalaste en breves minutos con sí. relación a de qué es la migración, de razones de por qué se da la migración, eh, en particular ya en lo que es el caso de Chile, algo ya tú estás desmenuzando en sentido. ¿Por qué en el último tiempo, y esto incluso yo lo puedo cotejar, que no solamente un fenómeno que está ocurriendo en Chile, sino que en el mundo, que Uh -huh. estamos viviendo la época en que existe mayor migración en la historia? Y que en el eh, caso de Chile, al menos datos que lo que señala las Naciones Unidas del 2019, que el 3.5% de la población
población mundial es migrante. Y que Chile Efectivamente. obviamente no se escapa de esto. ¿Por qué se da esto? Bueno, hay hartas variables o hartos hilos que desprender de esta pregunta. ¿Por qué? Porque de partida efectivamente es un fenómeno que a lo mejor se acentúa en el siglo XX, siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que hay más medio de transporte, ¿cierto? Porque ya no es solo la carreta y el barco, sino que ya hay avión. El avión, por otro lado, también ya, si bien sigue siendo caro, ya deja de ser prohibitivo. El avión no es algo que podamos considerar de lujo, en general, ¿ya? Para la mayoría de la gente, para la mayoría de los países, digamos, no es algo de lujo. Por otra parte, también hay mayor conciencia de los bienes que existen en los países desarrollados o en los países vecinos debido al avance de las comunicaciones, cosa que antes a lo mejor no existía. Nosotros en los años 50, 60, a lo mejor teníamos la tele, la radio, el diario, las revistas, pero hoy día tenemos el internet, el Instagram, Facebook, qué sé yo. Entonces, las personas les genera mayor apetencia a lo mejor de, o una mayor disposición a poder iniciar un proyecto de vida en una sociedad que le ofrece mayores oportunidades. Y reiterando además que las causales por las cuales una persona toma la feroz decisión de salir de su país también pueden ser muchas. O sea, desde el hambre, el no tener trabajo, el no tener opciones de desarrollo, el no tener opciones laborales, eh, tener un régimen no democrático, un régimen corrupto, en fin, todas estas que le hacen en el fondo insoportable el vivir o indeseable el vivir. O sea, yo creo que para nadie es una decisión fácil dejar su patria, ¿eh? O dejar la familia atrás. Siempre detrás de la migración hay un drama humano. Entonces, la gente a lo mejor en Chile no ha tomado conciencia de eso y siempre está a lo mejor a flor de piel el chiste cruel, la broma medio de mal gusto, que es algo que de repente deberíamos eh, tratar de dejar. Ahí está dando un mensaje. Y a Sí. propósito, Francisco, ¿qué opinión tú puedes zanjar de tu posición como especialista en la materia? ¿Qué es la situación actual de los migrantes que viven en nuestro país? Y esto incluso relacionado al tema de la pandemia, incluso. Ya bueno, ahí también son varias cosas. O sea, la situación en general de la migración en Chile los últimos años, como dijimos, bueno, eh, salvo el caso particular de las ciudades más fronterizas, Argentina, Perú, Bolivia, ¿cierto? Eh, Salvo esos casos de los 90 en adelante que empieza a llegar un número importante peruano, después un número importante colombiano, un número importante venezolano y un número importante haitiano, que son hoy día las colectividades más grandes en Chile. Eh, estas colectividades, bueno, aparte que llegaron en gran número, es importante decir que la legislación de Chile hoy día es la más antigua de Sudamérica en términos de ley de migraciones. La ley de migraciones, que en realidad se llama ley de extranjería en Chile, se llama, así la denominan, es del año 74 y no ha tenido modificación hasta el momento. Es importante mencionar, sí, que el primer gobierno del presidente Piñera, cuando era ministro del Trabajo, Evelyn Matei, presentó un proyecto de ley que no se aprobó en definitiva, se archivó, pero contenía medidas para la modernización no sé si se escucha, para la modernización de la legislación de extranjería.
la legislación actual no nos permitió, en el fondo, ejecutar un proceso de migración que fuera ordenado, que fuera seguro, ¿ah? Que fuera beneficioso para el migrante y también para nuestro país como país receptor. Porque, por ejemplo, nosotros somos un país que siempre ha sido abierto al turismo. Nosotros somos un país que tiene la disposición de recibir turistas a todo el mundo. Somos un país que tiene grandes bellezas naturales reconocidas en todo el mundo, ¿cierto? Y somos un país que en los últimos años además se transformó más en potencia turística, particularmente turismo aventura, qué sé yo, ganamos premios internacionales, etcétera. Bueno, nuestra legislación está abierta al turismo, pero nosotros no podemos recibir 1 millón de turistas que después se quedan dentro del país y no salen. Eso no es una migración ordenada, eso es un abuso del sistema, eso es engañar al sistema. Tú, cuando tienes unas personas migrantes que ingresan al país, a Chile, y que dicen voy a entrar de turista y me quedo y ahí me las arreglo. En algún país eso puede resultar. Lamentablemente la legislación de Chile no es así. Y eso nadie se los explicó. Y eso no es beneficioso para ellos. No era un régimen beneficioso para ellos al inicio. Una persona así no le va a ir bien en Chile si entra y se queda sin RUT. ¿Qué haces tú sin un número de RUT en Chile? O sea, no vas a tener acceso al FONASA, no vas a tener acceso al CEFAM. Si entras con hijos menores de edad, sin RUT no los podéis matricular en la escuela, o va a ser muy difícil hacerlo. ¿Ah? Entonces, como te digo, nosotros teníamos este proceso y resulta que teníamos 1 millón de turistas fantasmas que, como te digo, al final se transformó en una migración no segura. Teníamos procedimientos, la legislación actual contempla procedimientos que son un poco largos y poco ejecutivos, digamos, para ordenar la expulsión de personas que vulneran la legislación interna, digamos, derechamente delincuencia. Porque nosotros, si queremos migrantes, le damos la bienvenida a las personas que vienen a aportar. No nos interesa quedarnos, yo creo, como país, a nosotros ni a nadie. Personas que no tienen la misma disposición de aportar o de contribuir a una sociedad que los recibe o que trata de recibirlos con generosidad. Entonces, esos son algunos puntos de dentro de lo que te puedo comentar, dentro del tiempo que nos va quedando, además. Francisco, a propósito, bueno, de estas precariedades que tú estás comentando, y quiero reiterar nuevamente que ya me doy cuenta que ya están llegando ¿Ya? las consultas. Reiterar a todas las personas que nos están viendo en el vivo, aprovechen que está el especialista. ¿Dónde hacerlo? En el muro de Facebook de Somos con CTD ahora, o también a través, pueden hacer sus consultas al WhatsApp más 569 77 25 23 40. Y precisamente quiero comentarte algunas consultas que han llegado, Francisco, ¿Ya? y que dicen relación a propósito de lo que tú estás comentando últimamente y que tiene que ver con el tema de la legislación. Aquí la señorita Pérez Durán dice que buen tema, chico, hace el comentario. Les pregunto lo siguiente. Si esto que tú estás comentando a propósito, Francisco, refleja la necesidad de que en Chile cuente con una política migratoria, y de ser así, ¿qué elementos deben considerarse? Saludos para el comentario de la señorita Pérez Durán. Sí. Sí, ¿Qué gracias opinión tiene respecto Marta a eso, Francisco? por el comentario. Sí, efectivamente, la política migratoria en el fondo es algo que tiene que desarrollarse, dado que la legislación que existe no responde a la situación contemporánea. Responde a una época en que nosotros recibíamos turistas que se iban, no personas que ingresaban de turistas y que se quedaban a la mala, esperando regularizar después. O tampoco respondía en el fondo a la realidad de personas que son profesionales, que son gente decente, que
que les cuesta mucha plata y mucho tiempo revalidar un título profesional, ¿no? Que también es una situación difícil para ellos. O sea, estamos llenos de personas con título de médico, dentista, arquitecto, ingeniero, y que le ha costado muchísimo revalidarlo para poder ejercer, para ganarse la vida de manera digna o tener un nivel de vida similar al que tenían en su nación de origen, ¿ya? Entonces, una política migratoria, ¿no? Si bien la define el gobierno, la define la legislación, tiene que considerar elementos de ser ordenada, de ser segura, ¿cierto? Como ejes, ¿ya? Segura para el país receptor, segura para las personas que migran, en el sentido de que podamos combatir también las bandas de tráfico de personas, detectarlas, desarmarlas, y ordenar en el sentido también de que una explosión de inmigración tampoco no los ayuda ni a ellos ni a nosotros. Que fue la situación que nos pasó un poco en los últimos 5 años, debido a que fue tal el número de personas que tuvo un impacto en el mercado laboral, tendiendo a la baja el nivel de sueldo, ¿ya? O sea, tú vas a cualquier país desarrollado y ellos te fijan una cuota, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, qué sé yo, te fijan un número anual de inmigrantes aceptados y te lo dividen por profesión. Tantos, 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 tantos. Ingenieros, técnicos, qué sé yo, soldadores, limpiadores de ventanas, por oficio, te lo ordenan lo que sea, cocinero, qué sé yo, ya. Abogado, músico, ¿ya? Pero cuotas por número, por continente, por país, ¿ya? Y hasta llenar la cuota se cierra el año, porque el mercado laboral tiene un tamaño. Y si tú pones más trabajadores, el precio del trabajo tiende a la baja. Y eso es por economía simple, no hay nada que descubrir la rueda, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo un país que tiene 15 millones de habitantes y de repente tiene 17 millones de habitantes y pretender creer que no va a pasar nada en términos económicos, ahí hay un poco de falta de realidad. Francisco, aquí hay otra pregunta más de el señor Emanuel Fernández. Dice, ¿existe en Chile garantías para el inmigrante? Y después agrega, ¿qué instituciones garantizan que se cumplan las mismas? Buena pregunta. Sí, mira, las personas son personas, sobre todo. Entonces no nos olvidemos de eso. Aunque, o sea, aunque no tenga cédula, sigue siendo persona, ¿ya? Eh, Aunque sea transeúnte, no domiciliada, ¿ah? A lo mejor es muy jurídico lo que digo, eh, pero sigue siendo persona. Es decir, cualquier persona, repito, aunque no tenga cédula, que no tenga carnet de identidad chileno, que tenga una vulneración en sus derechos, tiene que recurrir primeramente a Carabineros de Chile, en segundo lugar, si es del caso, a los tribunales competentes, corte de apelaciones respectivas, si es una materia de derechos fundamentales. Nosotros, por lo menos en Chile, yo soy abogado, digamos, me toca verlo, la jurisprudencia nacional ya tiene una casi tradición, no larga en años, pero sí muy contundente en número de fallos favorables a la protección de los derechos de la persona migrante, independiente de que esté irregular, ¿ya? Entonces, en eso nosotros nos perdemos. Si nosotros aquí somos ante todo una república, somos personas, somos un Estado que no nos olvidamos de que estamos al servicio de la persona ante todo. Entonces, a Emanuel, que preguntó eso, le pediría que tuviera confianza en las instituciones,
chilena, nuestros carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, los abogados y en el Poder Judicial, para defender los derechos que estime que están amenazados. Francisco, debo decir que ha tomado bastante interés el tema. Qué bueno. Llegó otra pregunta, en realidad son varias preguntas. A ver. Es de Hernán Díaz Acuña. Dice, pregunta para Francisco. Un grupo de migrantes quiere volver a su país por razones humanitarias. En este caso pone el contexto de la pandemia. Y critican que se les prohíba volver a Chile durante los próximos 9 años. Este famoso crítica que se ha hecho, este amarre de los 9 años, que sería, aquí se discute la naturaleza jurídica respecto a esto. La pregunta es, o las preguntas, ¿cuál es el espíritu de esta normativa? ¿Cómo se justifica que esté dentro de los márgenes legales internacionales? Y luego te manda saludos. Está bien. Gracias por lo excelente profesional. Pero podemos comentarlo, a ver, brevemente. Sí, en primer lugar, ningún país está obligado a recibir extranjeros, ¿ya? Siempre los países reciben por una especie de cortesía que se debe un país al otro, de tratar bien a sus nacionales, ¿ya? Por tanto, no existe un derecho humano a la migración ni a ser recibido. O sea, si yo quisiera decir tengo derecho humano a ser recibido en Suiza, no, la verdad es que no. ¿Ah? Que me encantaría vivir en Suiza o en Noruega, pero no, la verdad es que no. Entonces, lo mismo nosotros, ningún país está obligado a recibir. Los países pueden recibir y el país receptor es el que pone las condiciones. Esa cláusula de los 9 años que ha provocado polémica, aunque no estoy en el detalle preciso, minucioso del origen de esta cláusula, sí está dentro de la facultad administrativa del Ministerio de Interior, de acuerdo a la legislación actual. ¿Por qué? Porque se la están haciendo firmar en el fondo a mucha gente que no ha obtenido las residencias definitivas. ¿Ya? La residencia definitiva es lo que le permite al extranjero ser parte en el fondo de la sociedad chilena. Es un extranjero que ha decidido hacer su vida, avecindarse en Chile. La mayoría de las personas que han tenido, que se han quejado en la prensa, ¿cierto? Esa cláusula, son personas que tienen visa turista, que están en situación irregular y a las cuales nosotros como país estamos asumiendo el gasto de devolverlas a su nación de origen. Entonces, ellos, si bien llegaron voluntariamente y no se regularizaron o no ingresaron de manera regular, o sea, repito, no es que tú llegues de turista, quiero dejar unos 10 minutos para no es que tú llegues de turista y acá digas, oh, deseo hacer mi vida acá y acá veo cómo me la arreglo. Entonces, estas personas, como te digo, lamentablemente, si desean aceptar la condición del vuelo de regreso financiado con fondos públicos, se les puede exigir eso. Así que esas personas tendrán que ver cómo se hace. O sea, en el fondo, si lo aceptan o no. Puede ser a lo mejor un poco objetable la oportunidad. Y en eso puedo estar de acuerdo. Pero la legalidad, hasta donde entiendo, es legal. Ok. Francisco,
Antes de cerrar, yo hay algo que te quiero preguntar, que a propósito de tus comentarios que tú me señalaste. ¿Mm? eh, y yo aquí quiero ser bien responsable a título personal. Eh, ¿Por qué en Chile, en este caso, y tratando el tema de los migrantes, en cuanto a legislación es la más precaria? De hecho, actualmente la actual ley de extranjería se está aplicando con con un sentido administrativo y no todavía no tenemos una aprobación del punto de vista como corresponde, como nos enseñan acá en las carreras de Derecho, Mm. mediante el Parlamento. ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo que no ocurre en otros países? En definitiva. Sí, yo no diría que es precaria, diría que es antigua, ¿Ya? eh, que ha quedado un poco desactualizada respecto de mm, ¿cómo asiste? A ver, en otros países la situación de las migraciones, ha, debido al volumen de personas, Ujú. ha tomado otras orgánicas. Por ejemplo, acá en Chile tenemos todavía esto entregado al Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, Ujú. que, entre comillas, es una oficina chica dentro del gran Ministerio del Interior. En otros países esto ya ha tomado estructura como de servicio de la migración, servicio de extranjería, una cosa como un poco más robusta, una estructura más robusta y un poquito más autónoma, por un lado. Eso significa con más personal, con más flexibilidad, más presupuesto, en fin. Acá, acordémonos que hace no tanto tiempo había una oficina en cada capital de región, que las cuadras eran o sea, las filas eran de cuadras de gente, en Efectivamente. Santiago eran de kilómetros. Efectivamente, eso se tomaba Eh, incluso la palestra a nivel de los medios de comunicación, tanto a nivel eso, nacional como regional, con lo que tú estás comentando. eso es parte de tener una estructura orgánica que quedó chica. Ya. En segundo lugar, o sea, tener poca dotación de personal, qué sé yo. Ya. En segundo lugar, eh, las dificultades o los excesos de requisitos que había a la denominada visa temporaria. Ujú. La temporaria es la previa a la definitiva. La visa temporaria es la que le permitía o le permite al extranjero tener residencia 6 meses. O sea, después el turista, pero tiene que acreditar trabajo, situación de reintegración. Son requisitos súper calificados, eh, y hay algunas situaciones en las cuales se le impedía trabajar, eh, lo cual es súper contrasentido, porque el que viene de afuera en general viene a ganarse la vida. Esa es la realidad actual. No es alguien que, no es como Tompkins, que es un magnate que viene a comprarse un fondo en el sur. ¿Ya? Efectivamente. Cambió el perfil. ¿Ya? Tenemos que atender otro cliente. ¿Ya? Entonces, este nuevo cliente nos tiene que obligar en el fondo a cambiar la normativa, porque si no vamos a tenerlo a todos fuera de la norma, lo vamos a tener a todos irregulares. Y no es lo que queremos. Nosotros necesitamos una migración que sea regularizada. Si tenemos a todos irregulares, el sistema termina siendo burlado, Ujú. o sea, ineficiente al final, o ineficaz. Entonces, eso por un lado. Lo otro, la dificultad en general para la convalidación de las profesiones. Ok. Somos uno de los países más rígidos en eso, Ujú. eh, comparados con Europa, Norteamérica. Estamos súper eh, desmejorados. Eh, Se le exige prácticamente rendir el examen de grado de nuevo en la Universidad de Chile a Mm. todos los profesionales de otros países de Sudamérica. Efectivamente. Entonces, imagínate a alguien que dio el examen de grado en Argentina, en Brasil, en Colombia, en una universidad tan buena como la tuya o la mía, pero que lo dio hace 10 años y van a tener que darlo de nuevo.
qué lata, y aprobarlo. Es una dificultad, le vamos poniendo puros palos en la rueda, aparte que tiene que pagarlo. Además, Entonces, y traer los papeles con apostilla, con los certificados, todo con sus timbres. Entonces, lo llenamos de papeleo que no lo favorecemos. Eh, hemos sido bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eso al final nos margina a nosotros también de la atracción de talento. Eh, en otros países, primer mundo, digamos, un título extranjero es bastante más simple, en general. ¿Por qué? Porque se entiende que así tú estás trayendo gente de la capa alta en general, de otros países, pero gente que tiene un nivel cultural. Y gente que va a tu país o que busca trabajar inserto en una dinámica de trabajo, en una dinámica de empresa, y no en una dinámica de vendedor ambulante o de delincuencia. Francisco, de verdad ha sido muy, Está bien. muy lúcido, muy claro, muy sencillo. No es un tema tan fácil de tratar, más allá que está a la luz de los medios de comunicación. eh, Puedo decirlo incluso lamentablemente en el caso de algunos de forma morbosa, que se han aprovechado de la contingencia por unos cuantos puntos más de rating, pero aquí lo hemos tratado con la seriedad y responsabilidad que corresponde y además con la expertise tuya, Francisco. Antes que te despides y dé un mensaje, quiero dar la cortina porque han llegado un montón de saludos al Bueno, respecto. gracias. Así que puede llegar los Saludos a de Talcahuano, ¿eh? Saludos a Jorge Talcahuano. Iglesias. Sí, saludos Talcahuano. Ya Bueno, contigo. yo viví en Talcahuano 25 años, Ah, así sí. que sí, en las higueras. Ah, Así que ya. soy de allá. Podríamos decir que soy chorero. Otro saludo Buen de tema. la señorita Gracias. Gutiérrez Muñoz. Gracias, Loreto. Buen tema, buen tema. Otro saludo de Claudia Muñoz, también muy atenta al tema. Muchas gracias, Claudia. Francisco, ¿algún mensaje, algún recado ahora y más aún en estos tiempos que estamos viviendo? A ver, bueno, en estos tiempos, a la gente que se quede en la casa, primero, lavarse las manos y usar la mascarilla. Evitar las salidas innecesarias. Respecto a lo que estamos hablando, bueno, ojalá entendamos que, bueno, Chile es un gran país, un tremendo país, tenemos que amarlo y cuidarlo todos, pero también entendamos que hay un tremendo mundo fuera de Chile, con gente que tiene otras costumbres, otras religiones, algunos hablan nuestro idioma y otros no, eh, pero al final somos todos personas. Y de repente estas personas extranjeras que han llegado a Chile, la gran mayoría de ellas llega y no llega a robarnos la pega, no llega a delinquir. Detrás de ellos, de la mayoría de ellos hay un drama humano generalmente, así que tampoco digo mirarlo así como de una manera condescendiente, pero de repente un poquito de humanidad eh, a la gente en general no le viene nada de mal. Eso es, como dice la canción, aquí en Chile se trata bien al extranjero, pero lamentablemente muchas veces eso que aparece en la canción no se ve bien reflejado. Nosotros somos testigos, ¿no? Y cualquiera uno puede indagar y darse cuenta de la poca empatía, de la discriminación que existe con los inmigrantes. Más aún que, ¿quién no tiene un familiar migrante actualmente? O O alguien sea, cercano que tiene un inmigrante. hoy día yo creo que más Alguien que especial. nunca, Sí, así es, eso. en las escuelas, en los liceos, los jóvenes hoy día, la gran mayoría van a tener compañeros
peruanos, colombianos, venezolanos. Yo creo que eso puede ser algo interesante, algo positivo para el futuro. La gran mayoría de nosotros a lo mejor tendrá amigos argentinos. Yo creo que esa es la clave para que nunca más tengamos una guerra. Así de simple. Eso. Francisco, darte las gracias por ser invitado a este segundo programa El Jurista. Gracias a ti. Y encantado, nuevamente. Nos estamos viendo la próxima. Gusto saludarte. Gracias. Vale, Hasta chao. luego. Chao, chao. Y bueno, ya terminando con este tema de la migración, vamos a tratar de otro tema que también es sumamente interesante y que tiene relación con lo que estamos hablando a propósito de la migración con el invitado, y que dice relación con los refugiados. Con los refugiados. Brevemente, así voy a contextualizar este tema de los refugiados. En las noticias siempre no han dicho de que constantemente el mundo, lamentablemente, está en un constante tira floja con guerra. Ha pasado durante los últimos 5 o 6 años con Siria, eh, o también por fenómenos de índole de la naturaleza, como pasó con Haití en el año 2012 con el terremoto, o como también explicaba Francisco, y que dice relación también con el tema de los migrantes, con conflictos de índole interno, por los gobiernos, como ha pasado con Venezuela también. Y es por eso, entonces, que quiero tratar acá este tema de los refugiados, y en específico que dice relación con el derecho de los refugiados. Para eso tenemos que contextualizarnos con el tema. En primer lugar, vamos a hablar la primera lámina. La primera lámina, por favor. Contextualizar. El concepto, en este caso, del derecho de los refugiados. El concepto de los derechos de refugiados. La primera lámina, por favor. El concepto de los refugiados, en primer lugar, viene desde la Convención del año 1951, que es el conocido como el Estatuto de los Refugiados, y que describe en este caso, ahí está, la siguiente, y que describe precisamente qué se entiende por refugiado. Entonces, esta convención señala dos ideas de qué se entiende por refugiado. En primer lugar, se habla de refugiado como aquel que tiene fundados temores de ser perseguido, que ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, opinión política, y también se describe como refugiado aquel que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y que no puede o no quiere acogerse a la protección del país a la cual está actualmente. Posteriormente, a través de una nueva convención, que es la que señala la siguiente lámina, que es de la Organización de las Unidas de África, habla en definitiva de la Convención de los Refugiados de África, amplía la definición que establece la Convención de 1951, que se da en el año 1969, y dice que es refugiado toda persona, en este caso, que huye debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera u otros eventos, en este caso, que alteren gravemente el orden público, ya sea en una parte o la totalidad de su territorio de origen o al cual tiene nacionalidad. Y finalmente, la siguiente lámina, en el año 1984, mediante un congreso que se realizó precisamente tratando de este tema y otros en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, surge un coloquio y que se deriva del resultado de representantes de gobierno de la América Latina, además de destacados juristas, destacados colegas especialistas en derecho internacional, como el invitado que tuvimos anteriormente. Y surge entonces la Declaración de Cartagena. Y dentro de esta Declaración de Cartagena aparece la definición de refugiado, que es la que actualmente se tiene mayor
en este caso preponderancia entre los especialistas. Y dice que refugiados son las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad y libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que perturban el orden público. ¿Ok? Entonces, tenemos claro qué son los refugiados y cómo ha ido evolucionando el concepto o noción de este. Veamos ahora los